Hola a todos, encantados de veros aquí otra vez. Hoy os voy a enseñar cómo se hace esta roseta, que fijaros, aquí es de un solo color y aquí cada vuelta la he hecho de un color y mirad qué espectacular sale. Pero vamos, que es exactamente la misma. Mm, Me gusta a mí esta roseta porque tiene todas las figuras, tiene el círculo, tiene la estrella, tiene el hexágono y al final se convierte en un cuadrado. Entonces es que tiene todas las figuras, me gusta. Me gusta por eso y podéis combinar colores. Y yo he hecho una colcha con esto solamente de un solo color y también queda muy bonito. Allá voy. Voy a explicarla bastante rápida. Doy por supuesto que sabéis hacer los puntos básicos, pero sí, sobre todo para empezar la vuelta y al terminar es importante que lo veáis. Os puede facilitar el aprendizaje. Bueno, lo primero es hacer 4 cadenetas al principio y luego 8 puntos altos. 8 puntos altos con una vez la hebra y sacado en 2 veces, separados por 2 cadenetas. Al principio 3 cadenetas para subir, para hacer que equivalente a un punto alto, y 2 cadenetas de separación, en total serán 5. Empiezo alrededor del dedo, introduzco el ganchillo por medio y hago el nudo. Este nudo pues no sirve, ahora 4 cadenetas. Y la uno con un punto deslizado. Siempre todas las vueltas se terminan con un punto deslizado. Y ahora 5 cadenetas. 3 equivalentes a un punto alto y 2 más. Ahora un punto alto dentro del agujero. Una vez y 2 veces. 2 cadenetas de separación y otro punto alto. Echo la hebra una vez y lo saco en 2 veces. Una y 2. 2 cadenetas de separación. Bueno, así hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta serán 3 puntos bajos encima de las 2 cadenetas, así todo alrededor. Entonces termino haciendo 2 cadenetas en la vuelta anterior y hago un punto deslizado en la tercera. Ahora no se pincha bien. Ahora hago un punto deslizado. Y para pasar a la siguiente vuelta hago una cadeneta, que esa no la voy a contar. Y ahora en cada hueco hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la siguiente igual, 3 puntos bajos. Así todo alrededor. En la siguiente, donde había 3 cadenetas, 3 puntos bajos, hago 4 puntos bajos. Bueno, termino la vuelta anterior con un punto deslizado y hago una cadeneta para subir. Esa no la cuento. Y en cada una de las otras hago un punto bajo. 1, 2 y 3. Y en el tercero repito, hago otro punto bajo y ya son 4. Entonces en cada arco hago 4 puntos bajos.
Otra vez. 1, 2, 3 y en el mismo hago el 4. Y así todo alrededor. Y voy aumentando puntos. En la siguiente vuelta hago 4 puntos altos encima de un punto bajo, hago 3 cadenetas y me salto 3 puntos bajos de abajo y hago otros 4 puntos altos. Al empezar, en vez de un punto alto, hago 3 cadenetas para subir. Empiezo. Bueno, termino la vuelta anterior. Termino la vuelta anterior con un punto deslizado. Y subo con 3 cadenetas. Y en el mismo sitio hago 3 puntos altos. Ya en total van a ser 4 porque las 3 cadenetas equivalen a 1. En el mismo sitio. Otro. Y otro. Hago 3 cadenetas de separación. Me salto 3 aquí. Bueno, al principio una va a estar un poco escondida, que esté encima del arco de aquí. Entonces hago ahí otros 4. 1, 2, 3, 4. Y así toda la vuelta. Al final va a haber 8. Tiene que haber 8 de estos. Termino con 3 cadenetas y un punto deslizado en la tercera. No se pincha bien porque son cadenetas. Un punto deslizado. Y ahora la siguiente vuelta empiezo con 3 cadenetas y voy a hacer 4 puntos altos recogidos juntos, lo contrario. Pincho en el segundo, echando la hebra, lo recojo una vez, pero no lo termino, lo dejo ahí. Echo la hebra, hago el siguiente, lo paso una vez, pero no lo termino. Echo otra vez la hebra, en el último no lo termino. Y ahora echo la hebra y lo paso por todas ellas. Hago 4 cadenetas, acordaros que aquí eran 3, pues ahora voy a hacer, en esta vuelta hago 4. 1, 2, 3, 4, debajo del arco, meto debajo del arco, saco hebra y hago un punto bajo. Hago un punto bajo ahí. 3 cadenetas, no, 4 cadenetas y vuelvo a hacer esa figura, 4 puntos recogidos juntos. Al principio hago 3 cadenetas, pero ya en esta he hecho la hebra, lo paso por el primer punto, lo paso por las 2 primeras hebras sin terminar. Hago la siguiente sin terminar. Echo hebra, hago la siguiente sin terminar. Echo hebra, hago la siguiente y sin terminar. Echo hebra y lo saco por todas ellas. Y hago esta figura que se tiene que repetir otra vez. 4 cadenetas por debajo del arco,
saco hebra y hago un punto bajo. Aquí no lo he dibujado. Son 4 y aquí hago un punto bajo, que no lo he dibujado ahí en medio. Un punto bajo. 4 cadenetas y un punto bajo en el arco. La siguiente vuelta serán 5 puntos bajos alrededor de cada arco. Bueno, termino la vuelta anterior con 4 cadenetas y un punto deslizado, ahí donde podáis pinchar, que sea al principio, un punto deslizado. Ahora, para empezar la siguiente vuelta, hago una cadeneta que no la voy a contar, que luego no se va a ver, y 5 alrededor de cada arco hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y alrededor del siguiente otros 5. Todo seguido, sin cadeneta en medio. 3, 4, 5. Esto le da un aspecto bastante compacto y es bueno para colchas y para cojines, porque queda, como le hago muchos puntos bajos, queda así muy fuerte. Bueno, todo alrededor puntos bajos. Queda así bonita para cualquier adorno, pero ahora voy a continuar haciéndola más grande. Estos arcos son estos que se han formado aquí y ahora voy a hacer 3 puntos medios altos, echando la hebra y sacándolo todo junto, 3 cadenetas, 3 puntos medios altos, una cadeneta en medio y otros 3 puntos medios altos y 3 cadenetas. Bueno, pues termino la vuelta anterior haciendo un punto deslizado, no por la cadeneta esa que hice, sino un poquito en la siguiente, y no en esta, sino en la siguiente. Hago un punto deslizado y subo con 2 cadenetas. Eso equivale a un punto medio alto. Echo una vez la hebra, en la siguiente hago el punto recogiéndolo todo a la vez. Echo hebra, otro, lo paso y lo recojo todo a la vez. Ya he hecho 3, porque las 2 cadenetas equivalen a 1. Ahora 3 cadenetas de separación y abajo me salto 4. 1, 2, 3, 4 y hago otro punto echando la hebra, lo recojo todo junto, otro, y otro. Ahora una cadeneta de separación y a otros 3 echo la hebra, en el siguiente sin saltarme ninguno ahora abajo, aquí no me salto ninguno, aquí me salto 2 en un lado y 2 en otro. 1, 2 y 3. Aquí un hueco de una cadeneta en medio y aquí me salto 4 y hago 3 cadenetas y abajo me salto 4, 2 en un lado y 2 en otro. Echo hebra y vuelvo a hacer 3. 1, ¿veis cómo se queda? 2 y 3. Una cadeneta de separación y hago otros 3. Abajo no me salto ahora ninguno. Me paro ahora un poquito porque quizás os podéis equivocar. 3 en total.
Y ahora 3 cadenetas, ¿veis? 3, 1, abajo no me salto ninguno, 3 cadenetas y aquí abajo me salto 4, 2 de un lado y 2 de otro. Para terminar la vuelta, veis que esta parte se había quedado solo la mitad, la figura tiene 6 puntos medios altos y aquí había empezado con 3. Pues ahora al terminar hago lo que me faltan. 3 cadenetas, he hecho 3 cadenetas y ahora me salto 1, 2, 3, 4, echo la hebra y hago en las 3 últimas, hago los 3 puntos que me faltaban. 1, 2, 3, una cadeneta y un punto deslizado por la segunda. Y hago la siguiente vuelta que es, voy a hacer 2 puntos de cadeneta, y ahora voy a hacer en el arco, en este arco, voy a hacer esta figura que son un punto medio alto, 2 puntos altos, 2 puntos echando 2 veces la hebra, separados todos por una cadeneta. Entonces, he empezado. Entonces, echo una vez la hebra y hago un punto medio alto, recogido todo junto. Una cadeneta de separación, echo la hebra, un punto alto. Una cadeneta, echo la hebra y un punto alto. Una cadeneta, echo 2 veces la hebra y un punto doble, no sé cómo lo llaman. Ahí. Ya este recogido en 3 veces. Una cadeneta, otra vez, 2 veces la hebra y lo recojo en 3 veces. Una cadeneta, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y un punto medio alto. Echo la hebra y lo recojo todo junto. Una cadeneta de separación y ahora aquí en medio hago un punto bajo. Una cadeneta de separación y empiezo otra vez la figura esta. 8 veces hay que repetirlo. Termino la vuelta, echo la figura, hago una cadeneta y aquí en medio hago un punto bajo y hago un punto deslizado por la segunda cadeneta que hice al principio. Ahora estas vueltas van a ser todo puntos bajos, pero aquí en cada cadeneta del arco este hago 2 puntos bajos en medio y aquí simplemente uno encima de cada cadeneta. Entonces empiezo haciendo una cadeneta para empezar y hago un punto bajo aquí en medio, no en el arco sino antes de empezar el arco, hago un punto bajo y ahora en cada agujerito del arco hago 2, 1, 2, en el siguiente 3, 4, en el siguiente 5, 6, 2, pero se me olvidó decir que arriba en lugar de 2 hago 3, aquí arriba hago 3, en lugar de 2, 3, para que se forme el piquito mejor. 1, 2, 3, en el siguiente 2, 1, 2, en el siguiente 1, 2, en el siguiente 1, 2, en total son 15 puntos bajos y luego aquí abajo en este agujerito 1,
un punto bajo y en el siguiente agujerito un punto bajo, sin cadenetas de separación. Y ya vuelvo a hacer aquí el arco, 2, 2, 2 y arriba 3. Y así todo alrededor. Esta estrella también quedaría muy bonita así, pero la voy a continuar. Bueno, voy a terminar la vuelta, que no la he terminado. Hago un punto bajo en el agujero aquí, que lo hice en el primer agujero, pero en el otro no lo hice. Entonces, un punto bajo y un punto deslizado. Ahora, para continuar voy a subir aquí arriba, aquí al piquito. ¿Cómo subo? Pues con puntos deslizados. Ya voy a empezar desde el pico. Hago puntos deslizados hasta llegar arriba. Ahí, hasta el punto central. Y ahora hago 2 puntos de cadeneta, podía ser uno, pero a mí me gusta que se note dónde se empieza. Y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en medio abajo voy a hacer 5 puntos altos. He hecho la hebra justo en medio. Justo en medio. Me salto 2, 1 y 2, y aquí justo en medio hago los 5 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 puntos, 2 cadenetas y hago puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto, el número 6 tiene que coincidirme justo ahí arriba. Y ahí hago otro. 7. Ahí hago uno más. 7 en el pico. Continúo. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 en total. Y ahora me salto 2 puntos bajos y justo ahí en medio hago otros 5 puntos altos. Justo en medio. Me salto 2, 1 y 2 y empiezo otra vez con puntos bajos. 6 aquí y 6 y 7 justo ahí en el pico. ¿Veis? Tiene que ser 13 en total. El número 6 coincide con la parte de arriba y hago otro para que sean 7. Aquí hago, en los picos hago 2. En total serán 13. Y los 5 puntos altos justo ahí abajo en el medio. La vuelta que estoy haciendo es en la verde, he hecho ya los 5 puntos altos y voy a terminar haciendo 6 puntos bajos hasta llegar arriba. He hecho los 5 puntos altos y ahora me salto 2 y hago 6 puntos bajos. Cinco, 6 y un punto deslizado para llegar arriba.
Ahora la siguiente vuelta es un poco, no es que sea difícil, sino que un lado no es igual que otro, ¿veis? Este lado es recto y este lado tiene aquí 4 puntos altos porque van a servir para la esquina. Entonces un lado es de una manera y otro lado es recto. Aquí está. Hago 7 puntos aquí, en total 7 puntos bajos, y aquí 13 puntos medio altos, echando la hebra y sacándolo de una vez. Y aquí en la arriba pues son 7, en total 7 puntos bajos, 7 puntos bajos. Empiezo haciendo la parte recta. Estoy aquí arriba, me quedan 2, hago un punto bajo y otros 2 puntos bajos. Los 4 que me quedan los voy a hacer al final. Entonces empiezo, porque son 7 en total, pero voy a hacer 3. Y luego empiezo ya los puntos medio altos. El primero, en lugar de hacer un punto bajo, voy a hacer 2 cadenetas, que puede ser una, pero a mí me gusta que se note dónde empiezo. 2 cadenetas y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahí se ve perfectamente dónde he empezado. Y ahora echo la hebra y hago 13 puntos medio altos. Saco la hebra de una vez. Otra vez, echo la hebra, introduzco la aguja, echo la hebra otra vez y lo saco de una vez. Llevo 2. Son 13. 3, 4. Para saber que no me he equivocado, cuando pincho aquí en los puntos altos, en el primero, tiene que ser 5. 5. Continúo. 6. Eso es para guiarme un poco. 7. 8. Y cuando termino los puntos altos, termino en el número 9. 9. Continúo. 10. 11. 12 y 13. Y ahora empiezo puntos bajos. 1, 2, son 7, pero el número 3 tiene que coincidir con la parte de arriba. 3, continúo. 4, 5, 6 y 7. Y ahora hago 4 puntos altos, echo la hebra, me salto 2 y en el primer punto alto del abanico. Y ahí voy a hacer 4 puntos altos. Y en la otra punta del abanico hago otros 4. Me salto 2 y hago los 7 puntos bajos. 1 y 2 y empiezo haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. El 5 coincide con la parte de arriba. Aquí, después de lo recto, la parte recta era el 3. Ahora, después de los abanicos, el número 5. 5, continúo. 6 y 7. Y ahora hago la parte recta. 13 puntos medio altos. Echo la hebra
y hago un punto alto, 2, 3, 4, 5, me coincide con el principio del abanico, voy bien, y así hasta que terminemos todas las vueltas. Ya sabéis que un lado es recto y el otro con abanico. Aquí está, en la parte negra. Me tengo que saltar 2, después de hacer el abanico me salto 2 y luego hago los 7 puntos bajos arriba. Ya he hecho los 4 puntos altos estos y ahora voy a hacer 4 saltándome 2, 4 puntos de puntos bajos y luego ya un punto deslizado. Y la siguiente vuelta voy a empezar haciendo puntos deslizados y en el otro lado voy a hacer ya la esquina. En la parte recta hago puntos deslizados y en la otra parte hago la esquina echando 2 veces la hebra, 2 veces la hebra, no, 2 veces la hebra al principio y luego 3 veces la hebra. Aquí separándolo con una cadeneta, aquí ninguna y en medio separándolo con 3. ¿Veis? Aquí 3 cadenetas en medio, una aquí, otra aquí y aquí ninguna. Y aquí echo 2 veces la hebra, al principio y luego 3 veces. Bueno, voy a terminar esta vuelta, la vuelta anterior, me salto aquí 2 y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y ya empiezo con puntos deslizados. No los cuento, desde aquí, que vaya recto, hasta aquí, justo en el otro pico. Lo hago todo con puntos deslizados. Simplemente agarro hebra y tiro. Un lado es así y el otro es la esquina. Esto no lo cuento. Ahí descanso. Cuando llego aquí, justo ahí, en la esquina, justo ahí, que veo que es la esquina, pues ya está, me paro. Y empiezo la esquina, empezando con 2 cadenetas. Se me olvidaba decir al principio, hay 2 cadenetas. 1 y 2. Y ahora he hecho 2 veces la hebra y aquí al empezar el abanico hago un punto alto, así, sacado en 2 veces, doble. Ahora he hecho 3 veces la hebra y aquí en el medio, justo en medio, no sé si se ha visto, lo voy a hacer otra vez. Entonces empiezo por 2 cadenetas, cuando he terminado los puntos deslizados hago 2 cadenetas y echo 2 veces la hebra y justo aquí al terminar el abanico lo saco en 3 veces, 1, 2 y 3. Ahora echo 3 veces la hebra y me voy al medio, justo al medio, y lo voy a sacar en 4 veces. 1, 2, 3, 4. Otra vez 3 veces la hebra, otra vez en medio,
Aquí no he echado cadeneta, pero ahora sí voy a hacer una cadeneta y otra vez 3 veces la hebra y lo saco en 4 veces. 1, 2, 3, 4. Ahora 3 cadenetas de separación para hacer la esquina y empiezo igual que ahí, pero lo contrario, 3 veces la hebra y lo saco en 4 veces. Una cadeneta, 3 veces la hebra y ahora no hago cadeneta de separación. 3 veces la hebra y otra vez en medio. Dos veces la hebra y ahora pincho al final del abanico. Dos veces dos cadenetas. Aquí al principio esas 2 cadenetas muchas veces se me olvidan hacerlas y lo tengo que quitar, lo tengo que deshacer. 2 cadenetas y ahora justo aquí en lo que es la esquina voy recto, ahí pincho y hago un punto deslizado y continúo con puntos deslizados todo ese lado, como hice aquí. Veis que ya he hecho una esquina, pues todas las esquinas tienen que ser igual que esta. Al final termino con un punto deslizado. La última vuelta son de puntos bajos. He hecho 2 cadenetas y ahora hago un punto deslizado por el punto deslizado del principio. Hago un punto deslizado y una cadeneta. Y ya los siguientes van a ser puntos bajos. 2, porque el primero equivale como 1, 3. Ahí como voy a terminar ahí, por eso no le he hecho 2 cadenetas, porque ahí voy a pinchar y van a aparecer 2, como si fueran 2 al final. 3, bueno, llevo 3, 4, 5, veis que pincho por detrás. Pincho por detrás que se ha formado como una cadeneta, pues ahí pincho, no aquí. Al hacer los puntos deslizados se ha formado como una cadeneta por detrás, pincho por detrás. Bueno, llevo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí cuento que sean 19. 6. 7. Porque todas esas vueltas, como luego las voy a ir cosiendo para que sean todas iguales. Llevo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y ahora en la esquina voy a hacer 10 puntos bajos por un lado y 10 por otro, con 2 cadenetas de separación. 2 en cada hueco. En el primer hueco, 1 y 2 puntos bajos. En el siguiente hueco, otros 2 puntos bajos. En el siguiente hueco, otros 2, ya van 6. En el siguiente hueco, otros 2, 8. Y ahora en la esquina hago 2 puntos bajos, 2 cadenetas, 2 puntos bajos y en cada hueco que me queda 2 puntos bajos. Aquí han sido 10, pues aquí también 10. 1, 2 en la esquina, continúo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y ya continúo con los puntos bajos, introduciendo el ganchillo por detrás. 1, 2, bueno, continúo, veis que bien se ha formado la esquina y luego ya termino con un punto deslizado, la vuelta.